always been so kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Beatriz González, catedrática en Economía. Tenemos que empezar hablando de dinero. ¿Crees que es suficiente el presupuesto que se destina a investigación en general en Canarias? No, absolutamente insuficiente, porque en la investigación, el desarrollo y la innovación está en el futuro económico de Canarias. Y si en algo hay que invertir es en eso. El diversificar el modelo productivo, porque es la única forma que tenemos de sobrevivir con un mercado de trabajo pues, mejor de lo que está ahora. Y toda comparación es odiosa, pero si comparamos la inversión en investigación con otros países... España está muy por debajo. Hará un esfuerzo ahora con dinero europeo. Afortunadamente la COVID ha servido para algo, como para este plan de digitalización de la economía con una gran inversión en conocimiento, pero estamos muy lejos de Europa todavía. ¿Y qué te parece que personas que se han formado aquí, que han podido incluso continuar sus estudios con becas en otros países, al final no vuelvan, no puedan volver aquí a trabajar, a desarrollarse profesionalmente? Me parece un despilfarro de recursos y de talento, porque realmente la solución estaría en el retorno de talento, lo tenemos fuera, ¿no? Para que aquí plantaran semillas de conocimiento y que poco a poco fueran surgiendo clústeres de innovación, como hay en otras zonas, ¿no? Desde el Silicon Valley hasta otras zonas del mundo. Tal como está el sistema ahora mismo, ponemos barreras para impedirles que vuelvan, porque los centros de investigación de España y de Canarias protegen mucho al que ya está, pero es que necesitamos savia nueva. Formas parte del comité de expertos, de científicos que asesora a las administraciones públicas en este momento. ¿Crees que los políticos escuchan todo lo que deberían? Los políticos tienen una responsabilidad enorme de tomar decisiones urgentes en un ambiente de gran incertidumbre y los que asumen el riesgo son ellos. Y los científicos que estamos detrás damos consejo, pero no asumimos responsabilidades por el consejo que damos. Entonces es más cómodo estar en nuestra posición. Entonces yo creo que escuchan, no siempre nos hacen caso. Beatriz López Valcárcel, que junto a otros científicos como Luis Serra, Antonio Sierra, José Ángel Fuerte, han formado parte del comité científico, por cierto no han cobrado ni un euro, que ha asesorado al gobierno de Canarias en la toma de decisiones con respecto a la pandemia, ¿no? 4 expertos científicos, que ha sido un honor poder trabajar con ellos y que tiene toda la razón en lo que afirman. David, ¿nos podemos llegar a comparar con otros países? Quizás a lo mejor utilizarlos como ejemplo a seguir. Quizás sí en muchísimas cosas, ¿vale? Si queremos parecernos a muchos países, como los que yo he podido estar e investigar, deberíamos de acercarnos en la cantidad de dinero que nosotros invertimos del Producto Interior Bruto en él. España está aproximadamente en 1,2% de su Producto Interior Bruto y, sin embargo, Suecia, Dinamarca, Alemania, pues están por encima de un 3%. Estos países tienen bastante claro, tanto sus ciudadanos como los políticos, que no es un gasto, es una inversión que les va a revertir un rédito a su economía. Y quizá en eso igual fallamos mucho los científicos y quizás deberíamos de alzar un poquito más la voz en alto y decir cuánto dinero se invierte en investigación y cuánto revierte en la sociedad. Yo creo que eso sería muy importante para concienciar a la gente y para darse cuenta de que eso nos va a dar rédito, nos va a dar dinero. Hablábamos antes de talento que hemos dejado escapar. Les vamos a mostrar 2 ejemplos y ahora los comentamos. Pablo Guimerá, dime qué edad tienes y a qué te dedicas. Pues tengo 34.
y soy investigador en una empresa de tecnología en Arizona, en Estados Unidos. En Arizona, pero tú eres canario. De La Orotava, en Tenerife. Fui a hacer la licenciatura en física en la Universidad Complutense, en Madrid, donde conseguí una beca como si fuera un Erasmus más o menos para venir a Estados Unidos. Y entonces me vine a la Universidad de Kansas State. Estuve un año, pero me ofrecieron quedarme y me dieron unas becas para hacer también mi licenciatura por esa universidad. Y después eso llevó a que me dieran otra beca para hacer el máster. Y ya cuando terminé el máster, que fue en nanotecnología, desarrollando nanopartículas para temas de biomedicina, conseguí venirme a la Universidad de Arizona State para hacer mi doctorado en energía solar. Llevo ya casi un año trabajando para una empresa que empezamos mi jefa de tesis y yo, que se llama Crystal Sonic. Incluso has recibido un premio, ¿no? Ahí por tu investigación. Sí, he recibido varios premios. El primero, hubo una competición aquí entre cientos de universidades, de hecho, tenías que ir en 90 segundos contar qué problema hay, cuál es tu solución y qué impacto tiene tu solución. Gané lo que era mi zona regional aquí y fui a Washington con la competición entre los 20 mejores de todos Estados Unidos, representando a todas estas universidades. Imagínate, pues estaba gente de Harvard, del MIT, de Stanford. Bueno, y esa fue la primera vez que ganamos. Nos dieron el primer premio, que fue a un subidón, ¿no? Y hemos ganado pues mucho dinero gracias a esas competiciones. ¿Y toda tu formación ha sido en educación pública, desde el colegio hasta la universidad? En colegio público hasta la segundo de primaria, en el Puerto de la Cruz. Después me fui al Colegio de los Salesianos, en La Orotava, que es concertado. Los 2 últimos años me fui al Instituto Público el Villalba El Baz. Y después de ahí me fui a la Complutense, universidad pública, y aquí en Arizona State también universidad pública. Es una pena. Nuestros países se gastan muchísimo dinero. De hecho, al estar en Estados Unidos sé lo que cuesta la universidad, porque aquí no te lo paga nadie, tú te lo tienes que pagar de tu propio bolsillo, ¿no? Yo, gracias a las becas, pues no tengo que pagarlo. Ajá. Pero mucha gente, muchos de mis amigos están muy endeudados porque tienen que pagar la universidad. Pero claro, a la hora yo de volver a España, yo no he dado nada a España de momento, ¿no? Entonces es como, me pagas a mí para desarrollarme, para mejorar, y cuando llego a un punto en que pueda volver a España, ya no estoy en el país. Pero no estoy porque no quiero, sino porque las oportunidades pues, no existen. Si tú estás dispuesto a pelearte y para conseguir esos euros para poder hacer tu investigación, pues sí, pero obviamente no te ponen las cosas fáciles. Cuando vine a Estados Unidos me dieron tantas oportunidades que digo, este es el sitio para mí para estar, para yo poder desarrollarme profesionalmente como quiero. Una de las cosas que realmente yo valoro es que da igual de donde seas, si eres bueno, te dan las oportunidades aquí. Por ejemplo, yo en mi doctorado, menos de la mitad eran americanos. Y en temas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, la mayoría de estudiantes no son americanos. De hecho, en la empresa que tenemos, trabajamos 4 personas y 3 no somos americanos. Mira, hace unos meses salió un estudio que dice que Canarias es la comunidad autónoma que menos talento retiene. No se ha intentado diversificar un poco la economía, ¿no? El turismo, y ahora con la pandemia, pues se ven las costuras, ¿no? Que si no hay turismo, no hay mucho más. Tu investigación es de la energía solar. Creo que en Canarias de sol vamos bien, ¿no? Como para que te puedas volver aquí a trabajar aquí. Sí, no te creas que tengo un montón de ideas en la cabeza. Si algún día vuelvo a España y a Canarias, seguramente volveré. Tengo ya alguna idea de cosas que podemos hacer allí. Me dice, ¿eres las Islas Canarias? Digo, sí. O sea, pues tendrá un montón de energía solar allí. Y dije, no tenemos mucho, la verdad. Y me dolió, decir, no tenemos mucha energía solar. Y es una cosa que sí tengo una espinita clavada que algún día espero poder solucionar o ayudar a solucionar. El problema con la investigación es que no es a corto plazo. Como político, pues no vas a conseguir resultados en esos 4 años seguramente. Lo que yo diría es, piensen un poco más a largo plazo. Y por último, Pablo, ¿qué mensaje mandarías a esos jóvenes que ahora mismo dudan si seguir tus pasos o no? O sea, si meterse en el mundo de la investigación, de la ciencia. Cuando estaba en mi primer año en Madrid, volví a Tenerife durante las Navidades y estaba con amigos y los hermanos mayores de mis amigos, que eran como 18 años mayores, o sea, tenían ya 30 y pico. Y me acuerdo que me preguntaron, ¿tú estudias física? Digo, sí. Dice, ¿quieres ser profesor, no? Digo, no. Y dice, si haces física vas a ser profesor. Le dije, no tienes por qué. Y me dolió. Y digo, pues ahora voy a asegurarme de que hago lo que yo quiero y donde sea. Entonces, si estás dispuesto a sacrificarte, hay oportunidades en el mundo global, ¿no? Si tienes todo el mundo para explorar. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying
Daniel Lorenzo Pellico, eres fundador y director ejecutivo de Evocons. ¿Qué es? ¿Es una startup, una empresa de construcción, de I+D, un poco de todo? Bueno, Evocons es una startup como tal que ha desarrollado actividades de I+D para crear un novedoso producto y consiste en un equipamiento que permite, a través de la robótica y la impresión 3D, automatizar el proceso constructivo de casas y edificios. Esto en realidad surgió a raíz de una promoción inmobiliaria que no resultó como era esperada, ¿no? Yo empecé a investigar un poco sobre qué sistemas de construcción pudiéramos implantar en el sector. Entonces, a partir de ahí, en 2016, me interesé por la impresión 3D aplicada a la construcción. En 2017 fabricamos un primer prototipo que mejora el uso que se le da hoy en día a la impresión 3D, que es únicamente imprimir paredes. A raíz de los buenos resultados que obtuvimos con ese primer prototipo, se fundó Evolution Construction System, que es Evocons. Comenzamos un poco la búsqueda de financiación a través de medios, ayudas públicas, subvenciones. Con lo que me estás diciendo, entiendo que con esta máquina se puede construir una casa entera. O sea, hablemos también de costes, de tiempo. ¿Qué lo diferencia de una construcción tradicional? Esta máquina se lleva al lugar de construcción, al terreno, se instala y a partir de ahí comienza a imprimir todas las paredes, los encofrados, y la gran novedad es que también permite hacer todos los acabados necesarios para que la construcción quede completamente hecha, ¿no? Lógicamente, pues esto genera unos ahorros importantes, más del 30%. Los plazos de ejecución también disminuyen casi a un cuarto de la construcción tradicional. Se pueden hacer edificios sin límite de altura. Favorece pues la eficiencia energética que tanto buscamos hoy en día en todo el entorno. La generación de residuos consigue ahorrar más de un 90% al respecto de las construcciones tradicionales, ¿no? Esto lógicamente le beneficia tanto al promotor privado como al público, porque minimiza el riesgo que va a tener que invertir en ese proyecto y además tendrá un retorno de esa inversión mayor. Por lo tanto, al final, el conjunto de la sociedad hará que la oferta aumente, por lo tanto, el precio de la vivienda va a caer y resolverá uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. ¿Y cómo funciona la máquina? O sea, ¿se introduce el plano a través del ordenador? ¿La máquina lo lee y directamente imprime? Sí, correcto. Hay que hacer un plano, hay que hacer un proyecto, exactamente igual que en el método tradicional. Simplemente darle al botón y ella sola empieza a realizar todas las tareas con las que ha sido programada. Nuestra máquina consigue moverse a una velocidad de entre 13 y 15 metros por minuto. Es bastante rápida, pero la gran innovación, porque existen sistemas como este ya en el mercado, nuestra gran innovación, nuestro gran aporte es que no solo imprimimos paredes, sino que hacemos enfoscados, alicatados, bases de pavimento. Aproximadamente podemos reducir en un proyecto normal en torno a un cuarto de la velocidad de construcción que utilizan los sistemas tradicionales. Esta máquina puede no parar nunca, puede trabajar 24 horas al día, 365 días al año. Simplemente hay que hacer unas paradas intermedias a aproximadamente 20-22 horas para hacer una limpieza y enseguida continuar funcionando. Estamos al lado de una gran impresora 3D. ¿Se ha construido aquí? Este en realidad es el primer prototipo que se fabricó en 2017, al cual ha ido sufriendo diferentes deformaciones, transformaciones, para poder dotarlo de todas las características que tiene que ejecutar. Y bueno, está compuesto, pues como te podrás imaginar, de múltiples piezas, ¿no? Muchas vienen de Alemania, Suiza, Italia, pero otras también son de aquí, de nuestro país, ¿no? Barcelona o el País Vasco. Y toda la parte, digamos, de estructuras y como piezas de mecanizado, las hemos producido aquí en diferentes talleres de la isla. Con respecto a la patente, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo? Bueno, pues nuestra patente, la patente del Evoconstructor como tal, ha sido concedida en España y en su modo PST, que es el Acuerdo Internacional de Patentes, y ya la tenemos metida en aquellos mercados que sabemos que en los que vamos a tener presencia, ¿no? Que son principalmente Europa, Estados Unidos, China, India, Japón y Brasil. ¿Cómo financian una idea de este tipo? ¿Han recibido ayuda por parte de las administraciones? La primera aportación la he hecho yo como socio único de la empresa
Hemos recibido también el apoyo del Gobierno de Canarias con 2 subvenciones. ¿Habrían podido llegar hasta este punto del desarrollo de esta idea sin esas subvenciones? Pues difícilmente hubiésemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Daniel, ¿cuál es la situación actual del proyecto? ¿Está en la última fase de desarrollo? ¿Y cuál es la situación también de la financiación? Actualmente tenemos una ronda de financiación en la que estamos buscando socios para finalizar el desarrollo del robot que va a construir in situ. Acabamos de solicitar también recientemente financiación al nuevo programa de la Comisión Europea EIC Accelerator. Y bueno, esperamos que podamos seguir avanzando también en ese sentido. El problema es que nuestra tecnología es una tecnología industrial bastante ambiciosa que necesita de financiación más potente, ¿no? Y bueno, es bastante complicado sacarlo adelante, sí. ¿Y qué pasa si no consiguen financiación y no pueden seguir desarrollándose aquí? Yo realmente descarto esa situación, es decir, estamos hablando de un producto novedoso, estamos hablando de un producto que está muy por encima tecnológicamente del resto de la competencia. Tenemos conversaciones bastante avanzadas con algunos fondos y algunas empresas. Nuestra intención, lógicamente, es quedarnos aquí, hacer de Canarias nuestro centro de producción y que desde aquí podamos exportar a todos esos mercados en los que sabemos que va a haber una demanda muy grande. Pero lógicamente si en Canarias se nos cierran las puertas, pues al final será una decisión drástica que tendremos que tomar, claro. Si nosotros conseguimos el éxito habiendo desarrollado esta tecnología puntera en el mundo aquí en Canarias, supondrá un incentivo para otras industrias y otros sectores poder apuntarse a venir a Canarias a invertir. Verán que es posible y al final podremos realmente formar ese centro tecnológico que tanto llevamos demandando desde hace muchos años. Estamos hablando de que se generarán empleos y riqueza, porque vamos a montar aquí nuestro centro de fabricación, nuestro centro de producción, nuestra logística, tendremos un departamento de construcción también internacional. Es una gran oportunidad realmente para poner a Canarias en el punto de mira de la sostenibilidad, de la democratización del acceso a la vivienda. ¿Y se ponen un plazo para poder alcanzar esa siguiente meta que se han propuesto en la empresa? Lo que hemos planteado es que podamos fabricar el robot definitivo y que a inicios de 2022 podamos hacer la primera casa impresa y totalmente automatizada del mundo y que eso se haga aquí en Canarias. ¿Podemos evitar que se vayan? Sí, hay que articular todas las herramientas que tenemos en Canarias, la zona especial canaria, la zona de inversión, las universidades, la I+D+I que viene a través de las plataformas que tenemos en nuestra tierra y también que haya una apuesta clara del Gobierno de España, ¿no? que aumenten las partidas desde el área de conocimiento y de ciencia. Estamos ahora, por ejemplo, peleando por ese astrofísico en La Palma, que traería también una inversión tremenda en recursos humanos para tener capacidad de retención. Es saber que no es una inversión inmediata, exige tener una comprensión del tiempo que significa la investigación. Mario y David investigan sobre cómo mejorar la salud. Le hago una pregunta a los tres: ¿salud o economía? La pregunta es por qué elegir, porque la salud en el fondo también es economía. Y pongo un ejemplo muy en la línea del trabajo que hacemos Mario y yo. Se estipula que aproximadamente el gasto sanitario de los países desarrollados, en torno al 80% de este, nos viene a través de malos hábitos de vida. Es decir, en resumen, básicamente por fumar, comer mal y no hacer suficiente ejercicio, estamos gastando la gran mayoría de todo el presupuesto sanitario. Imagínense hoy en día, con los problemas que hemos tenido, la cantidad de médicos que podríamos contratar, la cantidad de respiradores que podríamos comprar, etcétera, etcétera. Sanidad es economía, sobre todo cuando se tiene en cuenta en la prevención y se saben estos datos y se tienen muy presentes. Y este ha sido el año en el que toda la política ha sido salud. Se llegó un momento, el 14 de marzo, donde no tenías consejería de cultura, de deporte, de sector primario, de todo era sanidad, ¿no? De obras públicas, todo era sanidad. Por tanto, la sanidad se ha escrito con mayúsculas, salud es con mayúsculas y resulta que la ausencia de salud o la crisis sanitaria ha provocado una crisis económica, lo que nunca se pensó. ¿Salud o economía? Yo creo que habría que poner que salud igual economía es lo que tenemos en el presente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final no hace falta discernir entre una y la otra, sino entender que tenemos medios para, como ha dicho David, incidir en la prevención, además del tratamiento, porque está demostrado que buenos hábitos de vida, ¿no? Ir eliminando el sedentarismo, ¿no? Por ahí ese cambio de mentalidad que comentábamos anteriormente, sabemos que eso tiene un impacto directo, ya no solo a nivel global, que hay estudios prospectivos a 30 años que dicen que hay un aumento global de un 0,2-0,3 en el Producto Interior Bruto mundial. Estamos hablando de 400 billones de dólares anuales. Pero es que aparte, sabemos que a nivel individual es un ahorro aproximado de unos 3.000 euros al año. Dejando un poco de lado esos malos hábitos de vida, tiene un impacto directo, ¿no? Para el cual no hay que esperar 30 años, sobre nuestra economía. Por lo que sí, la salud es igual a economía y debemos tratar de que esto se convierta en una realidad y concienciemos a la población y tomemos medidas al respecto. Si me permiten, muy en la línea de lo que decía Mario, yo creo que la inversión de este Ejecutivo en sanidad es incuestionable y es de valorar, pero fíjense ustedes si, por ejemplo, hubiéramos potenciado más dar estos datos. Es decir, que la gente fuera consciente de que por no caminar lo suficiente o por no comer lo que debe, está gastando mucho dinero que podríamos utilizar en otra cosa. Con la misma inversión podríamos hacer muchísimas más cosas solo en prevención. Así es, realmente es así. Si se fumara menos, se comiera mejor, se hiciera más deporte, tendríamos menos enfermos y, por tanto, una mejor respuesta sanitaria. Investigamos no solo eso, pues con respecto a cómo mejorar la salud, también, sobre todo, y muy importante en esta situación de pandemia, investigaciones punteras en Canarias con respecto a la COVID-19. Me gustaría que la viera. Para ello dejamos la universidad para adentrarnos en el hospital y que sean sus protagonistas los que nos expliquen en qué consisten estas investigaciones tan dispares. Extraer el plasma de pacientes que ya han pasado el coronavirus. El plasma es una parte de la sangre donde se encuentran los anticuerpos y infundir ese plasma a pacientes enfermos de coronavirus en las fases precoces de la enfermedad, intentando que las defensas creadas por los pacientes que ya han pasado el coronavirus sirvan para ayudar a pasar la enfermedad a los pacientes que están en el proceso agudo de la enfermedad. Dado que inicialmente en Canarias no hubo una gran incidencia, con lo que primero contamos fue con el personal sanitario que se infectó en la primera ola y a partir de ahí ya pudimos ir recabando donantes de plasma. Otra de las cosas que pudimos hacer fue contar con el Instituto Canario de Hemodonación, que realizó una campaña de promoción para poder captar a esas personas que padecieron la enfermedad inicialmente y que ellos se acercaran a donar de forma voluntaria. Pudimos recabar 11 donantes de plasma. Sí que somos bastante optimistas, ya que hay algunos ensayos que ya se han realizado con este plasma en pacientes con COVID, que en su utilización en fases muy tempranas han tenido muy buenos resultados. En el caso del pulmón y en algunos individuos específicos, esa inflamación que produce para luchar contra el virus es tan exagerada que sobre un pulmón ya infectado hace que el pulmón fracase y muchos de estos individuos fallecen como consecuencia de la respuesta inflamatoria que se monta contra la infección. Intentar buscar fármacos que hagan que la cantidad de células inflamatorias que acuden al pulmón serían macrófagos, esas células, fundamentalmente seamos capaces de con estos fármacos disminuir el acúmulo de macrófagos en el pulmón y por consiguiente disminuir la respuesta inflamatoria que ocurre en ellos. Son fármacos que están en el mercado, que no son fármacos novedosos, pero sería una aplicación novedosa del fármaco. Y bueno, ya tenemos algunas evidencias de que por lo menos en los lavados broncoalveolares que hacemos a los animales que le inducimos la inflamación y los tratamos con este tipo de fármacos, la cantidad de células que se acumulan en el pulmón son mucho menores. Si fuéramos capaces de demostrar esto de una forma muy sólida en animales, se podría, entendemos que se debería de montar luego un ensayo clínico en humanos. Y tanto el Hospital Dr. Negrín como el Universitario de Canarias no entraron de casualidad en estos estudios y cuentan con la financiación del Instituto de Salud Carlos III. El Carlos III sacó un programa muy rápido
donde hubo mucha competitividad. Yo no sé si fueron un 15% de proyectos se dieron al final y tuvimos la suerte de que no lo concedieran. Son proyectos muy cortitos, son proyectos de un año solo. Estamos en una época de pandemia, no tenemos que ir rápidos a ver si somos capaces de encontrar cosas que funcionen. Es una financiación adecuada, pero es verdad que el Carlos III nos somete a una presión muy grande porque continuamente nos están pidiendo informes de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, centros de investigación que están más acostumbrados a realizar investigación, como el Carlos III o en este caso también el Hospital Puerta de Hierro, después invita a centros que pueden participar y que le parecen interesantes por sus características, por sus profesionales. Nosotros aceptamos, que cuenten con nosotros, es siempre un orgullo. Un orgullo para dos equipos de investigación multidisciplinares. Hay dos personas que son un postdoctoral y un predoctoral y yo estamos trabajando en el estudio. Yo soy médico, soy reumatólogo y ellos dos son biólogos. Somos aproximadamente 7 investigadores, casi todos forman parte del servicio de hematología, que es el que lleva el mayor peso de la investigación. Y bueno, y cuentan conmigo también en la parte de clínica de acceso a los pacientes que padecen coronavirus de manera aguda en ese momento. Pero pese a tratarse de estudios que cuentan con financiación, ellos siguen reclamando más recursos para investigación. En Canarias tenemos un gran déficit de personas dedicadas a la investigación, ¿vale? Tenemos un problema de que realmente se apoye a las nuevas generaciones que quieran hacer investigación y es un terreno muy árido, donde las ayudas estatales son escasas, muy sacrificado. A pesar de esos problemas que puede haber, esos inconvenientes, esas dificultades para investigar en Canarias, a pesar de las deficiencias, ¿hemos mejorado con el paso de los años? ¿Somos mejores investigando? Yo creo personalmente que ha habido una mejora. Yo desde que empecé, ¿no? Durante la carrera ya empecé a investigar por vocación, porque me gustaba y entré en el grupo de investigación del doctor Calvet. Y evidentemente hemos ido a mejor. Hay regulaciones a nivel laboral que se han conseguido, como la consecución del contrato predoctoral y no una beca en la cual ni se cotizaba ni nada parecido, pero seguimos arrastrando problemas que en otros sectores serían inconcebibles, como por ejemplo que no haya una indemnización por final de contrato o que muchísimas de las prórrogas y ayudas se cancelan, se prorrogan cuando las investigaciones ya están iniciadas. Sin tener el dinero, se realizan investigaciones con dinero de proyectos anteriores, esperando a que pues haya resoluciones que nunca llegan, entonces siempre terminamos siendo pues, el saco de todos los golpes. El talento existe y hay muchísimo talento y yo lo he vivido en los pocos años que llevo trabajando en ciencia. La pena que hay muchísima gente con talento que decide no iniciar una carrera investigadora porque al final se gana poco, se trabaja mucho, las condiciones son muy malas y al final todo el mundo hace ese balance entre la vocación y el futuro y la estabilidad que vamos a tener. Necesitamos que ese esfuerzo se vea recompensado porque si no, cada vez todo ese talento que vemos que o bien se está yendo fuera o bien ni siquiera está iniciando, ¿no? Porque nos encontramos con muchísimos alumnos, David y yo, con mucho interés. Al final, bueno, a la que les explicas un poquito cómo funciona esto, dicen, pues igual prefiero dedicarme a otra cosa. Yo escucho a dos jóvenes que puedo pasarles 25 años a los dos o más y fui investigador con 23 años. En humanidades era un área distinta, ¿no? Y tuve también dificultades tremendas. Es verdad lo que antes se decía, eran quienes tenían las mejores notas en la facultad y pocos podían llegar y terminaban haciendo otra cosa, ¿no? Y en esto España tiene una asignatura pendiente, una gran asignatura pendiente como país. Yo creo que la COVID nos ha colocado en la realidad y es que la investigación es fundamental. Nos ha cambiado la vida y si nos ha cambiado la vida es porque vamos a tener que seguir conviviendo con mascarillas o dando distancias, con hidrogeles, que tenemos que tener las mejores UCI, con respiradores suficientes en todos los hospitales de las 8 islas y por tanto la inversión en investigación tiene que ser muchísimo mayor que la que hemos recibido antes. Porque tenemos ahí un virus que también obliga, entre comillas, a ello. Lástima que no se hiciera con antelación, ¿no? ¿Creen que la crisis le va a pasar factura a los que han tenido que gestionarla? No lo sé. A los políticos, lo veremos, queda un tiempo para una cita electoral y creo que es lo menos importante. O sea, en estos momentos lo que hemos tenido que hacer todos es cuidarnos para salvar vidas y ver que lamentablemente muchos morían, ¿no?
Hay un estudio que dice que las mujeres gestionan mejor, se han tomado en cuenta cómo han gestionado la crisis en países gobernados por mujeres. Me gustaría que viera este vídeo. Let's go, girls. Los países gobernados por mujeres han gestionado mejor la pandemia y han sufrido menos contagios y la mitad de muertes por coronavirus. Eso es lo que dice un estudio de las universidades británicas de Liverpool y Reading. Una investigación que ha recopilado datos de 194 países y que concluye que Alemania, Finlandia, Dinamarca o Nueva Zelanda, todos ellos liderados por mujeres, iniciaron antes sus confinamientos ayudándose a salvar muchas vidas. Por lo que el liderazgo femenino ha proporcionado a estos países una ventaja en la crisis actual, al menos a nivel sanitario, porque como también indica el estudio, las medidas que aplicaron sí podrían tener implicaciones económicas a largo plazo. Y hablando de economía, en Canarias tenemos ejemplos de ese liderazgo femenino y hemos querido conocer su opinión y sus reacciones ante este estudio. En momentos de crisis, ¿somos más eficaces las mujeres? Bueno, yo entiendo que esa información ha salido de datos pues, que son reales. No estoy de acuerdo en todas estas afirmaciones generalistas, ¿no? Porque creo que hay muy buenas mujeres gestoras, pero también hay muy buenos hombres gestores. Por mi experiencia personal, son intuitivas, son muy intuitivas a la hora de trabajar, son muy precavidas, muy previsoras también. Ahora, en épocas de crisis, pues no sé, pues el estudio está, ¿no? Y dice lo que dice. No tiene que ser una verdad absoluta, me refiero, ni generalista. ¿Que la mujer está más capacitada para gestionar la crisis? Bueno, tenemos una naturaleza diferente, ¿no? Yo sigo apostando por el trabajo conjunto entre hombres y mujeres. Así que ya lo ven, pese a la contundencia de los datos del estudio, ellas abogan por la equidad entre hombres y mujeres. Román, faltan mujeres que gestionen el futuro de esta comunidad autónoma. ¿Veremos en algún momento a una presidenta del Gobierno de Canarias? Pues estoy seguro, pero en cualquier caso yo creo que la presencia de la mujer en la cosa pública no es que esté equilibrada, es que está dominada. La intervención general, que es determinante, no se conoce mucho. Yo tengo una gran consideración por la interventora y su equipazo. Natalia de Luis, eres licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, funcionaria de carrera y comenzaste tu andadura profesional como inspectora de tributos en el año 97. Sí. Has pasado por distintos departamentos. Efectivamente. Ocupaste el puesto de viceinterventora también desde 2016 y ahora eres interventora general, o sea, al frente de este órgano, de la intervención general, que depende de la Consejería de Hacienda. Entonces, claro, nosotros hemos venido hasta aquí por dos motivos. El primero, porque el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, nos ha dicho que la mayoría de las personas que trabajan aquí son mujeres. Entonces queríamos confirmar este dato. Pues en Intervención General tenemos un capital humano de unas 180 personas aproximadamente. Alrededor del 67% son mujeres. Yo creo que en la administración pública hoy en día, si vamos a mirar, hay una inmensa mayoría de mujeres. De hecho, en todo lo que es la comunidad autónoma, tanto la administración local como la autonómica, el 53% del personal somos mujeres. También es cierto, nuestros puestos de máxima responsabilidad dentro de la intervención también están ocupados mayoritariamente por mujeres. Y cuando aquí, por ejemplo, celebramos oposiciones, en las últimas que hubo, casi el 80% de las personas que se presentaron eran mujeres. Otro de los motivos por los que también hemos querido venir es porque estamos hablando de cómo gestionamos las mujeres. En tu opinión, ¿crees que gestionamos mejor o que tenemos mayor capacidad para la gestión? No sé si gestionamos mejor, pero sí es verdad que tenemos rasgos que nos diferencian. Las mujeres organizan mejor el trabajo, estamos acostumbrados a organizarnos el tiempo para hacer muchas tareas, ¿no? Luego tenemos un rasgo que es la flexibilidad a la hora de adaptarnos a nuevas circunstancias. Y para mí también me parece muy importante la tendencia a la mayor empatía que tenemos. Nos permite crear grupos de trabajo o trabajar en equipo de una forma mucho más eficiente. También tenemos compañeros aquí de trabajo que forman parte de esos grupos y esas diferencias que tenemos unos y otros lo que intentamos es potenciarlas para enriquecer esos equipos de trabajo. ¿Y cuáles son las funciones de la intervención general que tienen que ver ustedes con el control del gasto y de los ingresos públicos? La intervención general es el órgano de control interno del sector público y también somos los gestores y los responsables de la contabilidad.
Desde el punto de vista del control, nosotros tenemos por objeto verificar que con los distintos sistemas de control que tenemos, que es la fiscalización previa, que es el control financiero, que es la auditoría en sus distintas modalidades, pues tenemos por objetivo verificar que el gasto público se gestiona con principios de transparencia, de legalidad, de economía, de eficacia, de eficiencia. Y luego, desde el punto de vista de la contabilidad, nosotros tenemos por objetivo dar información sobre una contabilidad veraz, cierta, independiente, y somos los que elaboramos las cuentas de la comunidad autónoma. Y es la que suministra el Ministerio para elaborar, por ejemplo, todos los datos en materia de estabilidad que tanto se nombra, pues salen de la intervención general. ¿Te parece que a partir de ahora la entrevista la continuemos en tu despacho? Perfectamente. Muy bien, pues vamos para allá. O sea, entiendo, Natalia, por lo que me cuentas, que ustedes fiscalizan cómo se gasta el dinero público, ¿no? O sea, hacen el control interno de la administración. Sí, una de las funciones más importantes que tiene la intervención es el control interno, a través de las formas de control que existe, que son varias, ¿no? Está la fiscalización previa, donde vemos los expedientes con anterioridad que se autoricen. Está el control financiero, donde analizamos expedientes ya tramitados, pero donde hacemos un análisis más global de la gestión de un departamento, por ejemplo. Y luego están las auditorías, que en el sector público estimativo, por ejemplo, se someten las empresas públicas a auditoría y es otro sistema de control, igual que toda la gestión de fondos comunitarios, las subvenciones. ¿Y qué tienen que decir cuando se les acusa de ralentizar algunos de los procesos de la administración? Bueno, eso es una coletilla que siempre nos ponen, ¿no? Es que es por culpa de la intervención, ya estamos acostumbrados. Es verdad que nosotros tenemos unos plazos para fiscalizar. Puede ser que en algunos casos algunos expedientes se pueden estar ralentizando por culpa de la intervención, pero no es lo cierto, no es del todo cierto. Es decir, muchas veces aquí nos llegan los expedientes en el último minuto y tenemos que informar en el último minuto, ¿no? Nosotros tenemos que mirar bien los expedientes y no podemos tampoco dejar nada al azar. Que nos acusen o que nos digan que por culpa de la intervención se retrasan los expedientes es algo que estamos acostumbrados a escuchar. Y ya nos lo tomamos como, bueno, entra dentro como si fuéramos los hombres de negro, ¿no? Somos los malos por culpa de intervención. Al igual que en el ámbito de la ciudadanía, la agencia tributaria puede ser que es el ogro, ¿no? Que te viene a cobrar los impuestos. En el ámbito de la administración es la intervención la que causa cierta inquietud en los centros gestores, ¿no? En muchos casos. Lo que sí es cierto es que aquí es donde la administración rinde cuentas de cómo se gasta el dinero público, ¿no? Es aquí básicamente, sí, hay otros ámbitos de control, como son la audiencia de cuentas, como puede ser el Tribunal de Cuentas, que también ejerce sus funciones, y también la Comisión Europea, no nos olvidemos de ella. Nosotros gestionamos fondos comunitarios. Y los fondos comunitarios hay que someterles a un sistema de auditoría que nos viene impuesto por la Intervención General del Estado y por la propia Comisión. Y la Comisión Europea viene cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, a examinarlo a nosotros como intervención, a ver si nuestro trabajo de control cumple con los parámetros de calidad que ellos exigen. Probablemente seamos la unidad o el centro directivo más sometido a control que existe dentro de la administración. Que la intervención no cumpla sus funciones de control y auditoría con los parámetros establecidos por la Comisión Europea puede determinar que la Comisión retire los fondos a la comunidad autónoma. ¿Ha pasado alguna vez que se retiren esos fondos? Ha pasado alguna vez pues por incumplimiento o por lo que llaman ellos aplicación de correcciones financieras de gran envergadura. Correcciones financieras son las sanciones que pone la Comisión Europea por entender que determinado tipo de fondos no han sido bien aplicados. Pasó hace como casi 20 años, entiendo, creo, con los fondos sociales, estuvieron paralizados durante un tiempo hasta que la comunidad autónoma subsanó. En los últimos años no ha vuelto a pasar. Vamos, ni los inspectores de tributos, ni con los inspectores nos sentimos tan nerviosos como cuando vienen los auditores de la Comisión a examinar nuestro trabajo. Ahora que hablas de los fondos comunitarios, han llegado muchos también para paliar la crisis económica provocada por la pandemia. ¿Cómo se gestiona cuando llega tanto dinero de golpe? La verdad es que esto es un reto, porque además tenemos muy poco tiempo para gestionar esos fondos. O sea, vamos a recibir casi 2.000 millones más de fondos para gestionarlo en 3 años, cuando, por ejemplo, el plan operativo 2014-2020 casi tenía los mismos fondos para gestionar en casi 6, 7, 10 años. Pero también creo que va a ser un gran aprendizaje para la Administración, porque nos ha obligado a hacer una gran reflexión sobre la gestión de los recursos humanos, sobre cómo mejorar y agilizar la gestión de determinados fondos, cómo simplificar algunos procedimientos dentro de lo que esté en nuestra mano. ¿Tienen personal suficiente para poder gestionarlo bien en tiempo y forma y que lleguen? Realmente no. Realmente la carencia estructural de recursos humanos en la Administración, que la ciudadanía diga que hay mucho,
es importante. Llevamos 10 años sin convocar, hasta hace 2 años sin convocar oposiciones, y eso se ha notado enormemente. Y una de las cosas que se ha previsto es una nueva forma de gestionar y de crear plantillas provisionales para dotar y reforzar aquellas unidades que van a gestionar muchos recursos con el objetivo de poder gestionarlos de la forma más ágil posible, pero sí que se van a necesitar recursos humanos y vamos a reforzar todas las unidades en ese sentido. En este caso, los afectados por esta crisis económica necesitan más que nunca que lleguen antes esas ayudas, y de hecho la propia Administración ha dicho que se ralentiza mucho la burocracia. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, en que se pueda agilizar un poquito más. Se puede agilizar indudablemente. Es verdad que la normativa nuestra es bastante burocrática. Nosotros mismos incluso lo decimos, y desde intervención muchas veces también. Pero claro, la normativa no la hacemos nosotros, está ahí y hay que cumplirla. Y la segunda cuestión es la digitalización de la Administración. Tenemos que seguir caminando en la Administración electrónica. Se ha avanzado mucho, tenemos unos sistemas muy potentes de información, pero en el ámbito de gestión sí hay que seguir avanzando en esa área, porque sin una buena digitalización es difícil agilizar los procedimientos. Siempre digo que las crisis muchas veces son un campo de grandes oportunidades, y esta crisis nos ha abierto muchas oportunidades porque nos ha obligado a hacer una autocrítica interna y una autorreflexión. ¿Y se cometen muchas irregularidades o gastos indebidos? Depende de lo que se entienda por irregularidades. Cuando nosotros estamos fiscalizando un expediente y detectamos desde el punto de vista procedimental cuestiones que no se ajustan, pues los informes ya salen negativos. De hecho, no avanza el expediente hasta que no se modifique. Luego, gastos indebidos se pueden producir, sí, se producen. Luego hay unos mecanismos para su recuperación o para su revertimiento o para rectificar. Hay algunas cosas que detectamos nosotros a posteriori, que solicitamos que se tomen medidas con planes de acciones, que vamos haciendo seguimientos de la intervención, pero son cuestiones que entran dentro de del trabajo habitual de la gestión, no son cuestiones tremendamente, digamos, gravosas, ¿no? ¿Y cuáles son los últimos que han detectado, si nos los puedes contar? Las graves no las puedo comentar, obviamente, porque están dentro del deber de confidencialidad. Acaban en manos del Tribunal de Cuentas o la Fiscalía según el alcance que tengan. No es habitual, de todas maneras. Yo, en el tiempo que llevo de interventora general, ahora llevo poco, incluso de viceinterventora, detectamos uno, pero poco más. O sea, luego están aquellas ineficiencias o irregularidades que sí detectamos en nuestras auditorías. Hay algunas de ellas que se han puesto de manifiesto y que si no se solventan por el centro gestor, sí van a otra área, como son el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Según la memoria que elaboraron del año 2019, ustedes instaban al Gobierno de Canarias a que evitara dar subvenciones a dedo. ¿Esto ha cambiado desde 2019 hasta aquí? ¿Ha habido alguna mejora? Sí, las subvenciones a dedo, que supongo que en realidad son las que llamamos subvenciones directas, que se regulan en la normativa sobre subvenciones, son subvenciones que es un procedimiento que está recogido en la norma y es totalmente legítimo, solo que para darlas es necesario justificar una serie de circunstancias. Cuando nosotros las fiscalizamos, siempre exigimos que en el expediente venga debidamente justificado el motivo de esa subvención directa. Recomendamos que determinadas subvenciones directas, que pese a llegar a todo el campo de beneficiarios que tienen que llegar, deberían reconducirse a la vía de las convocatorias públicas. Sí se ha avanzado. En algunas áreas donde nosotros hemos hecho esas recomendaciones ya se están llevando a cabo por convocatoria pública. Una de esas irregularidades puede ser la que detectaron en Puertos Canarios entre 2014 y 2017 por cesión ilegal de trabajadores. Bueno, eso es una irregularidad no por subvenciones, eso es una irregularidad por efectivamente contratación de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal que luego, bueno, vía sentencia judicial se quedan fijos porque se les daba un trabajo laboral que no les correspondía, ¿no? Es cesión ilegal de trabajadores, nosotros así lo pusimos de manifiesto en nuestras auditorías, esto sí que lo digo públicamente porque están los informes y están publicados, entonces ya no entra dentro del secreto. El cauce que se siguió fue ponerlo en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencia para que la Fiscalía determine si debe continuar con ese procedimiento, ¿no? Y en ese estado está ahora esa situación. Ustedes también vigilan los entes públicos, por ejemplo, Radio Televisión Canaria. Por la cuenta que nos trae, ¿qué diría sobre el gasto de este ente público? Nosotros fiscalizamos, efectivamente, sometemos a control financiero y a fiscalización previa los gastos del ente público. El último informe de control financiero, bueno, el del 2020 se está terminando de elaborar ahora. El del 2019 se emitió el año pasado. No mucho que destacar, sí unas recomendaciones que hacíamos sobre la necesidad de que
planificaran mejor las contrataciones que se realizan, que ya es un mal endémico, digo, de toda la administración, la planificación de las contrataciones para ir más por la vía de contrataciones de carácter más con concurrencia y menos a lo mejor de contratos menores en algunas áreas, que es la misma recomendación que hace la Audiencia de Cuentas en el último informe que hace de auditoría, ¿no? Y también han intervenido en el tema de la señal en Radio Televisión Canaria. Hombre, el tema de la señal intervenimos en su momento porque el contrato inicial, no sé si fue en el año 2017, me parece que fue, lo tramitaba el ente. Y el ente público está sometido a fiscalización previa por la intervención. Y en esa fiscalización previa y luego a posterior en el informe de control financiero sí detectamos que ese expediente de contratación no estaba sujeto al procedimiento de contratación adecuadamente y que estaba en nulidad. Por tanto, el expediente quedó en nulidad durante mucho tiempo, se prestó esa señal a través de un procedimiento de nulidad hasta que se decidió en el año 2019, si no recuerdo mal, que esas tramitaciones pasarán a ser tramitadas por la sociedad. Ahí la sociedad sí que no está sometida a fiscalización previa, sino a auditoría. Se sacó una resolución de adjudicación que también fue recurrida, que también estaba en nulidad, y lo último que nosotros como intervención sabemos de los últimos informes, no nuestros, sino de los informes también de Audiencia de Cuentas, es que se adjudicó el último contrato, creo que a principios de este año, ¿no? El problema ahí es el procedimiento de contratación que no se había llevado adecuadamente. Y siendo una sociedad de carácter público, la ley de contratos hay que aplicarla, nos guste o no, con las peculiaridades que se puedan aplicar en cada caso. Pero entiendo que tiene solución, ¿no? Tiene solución. Y yo creo que si el último procedimiento que se ha llevado a cabo no es recurrido, que creo que se adjudicó, si no me equivoco, en febrero, pero vamos, no estoy segura, pues seguirá su vía normal. Pero la vía es hacer un procedimiento de contratación conforme a la normativa. ¿Y consideras que las empresas públicas son eficaces y eficientes? Por supuesto. Pasa que la eficacia y la eficiencia de las empresas públicas no se pueden medir con la misma vara que se mide la eficacia y la eficiencia de las empresas privadas. Nuestras empresas públicas, en general, no están destinadas a obtener beneficios. Entonces, su eficacia y su eficiencia no se mide por su cuenta de resultados. Muchas son deficitarias, pero se sabe que van a ser deficitarias porque cumplen una misión en el ámbito de la sociedad, y su eficacia y su eficiencia se mide por el cumplimiento del objetivo para los que se crearon. No obstante, nosotros hacemos auditorías al sector público estimativo. Entramos a analizar el gasto público, cómo se gasta ese dinero en las empresas públicas, y todas aquellas ineficiencias, ineficacias que detectamos se someten a un plan de acción en donde exigimos a las empresas públicas que vayan rectificando y tomando las medidas oportunas para solventar esas situaciones de ineficacia e ineficiencias que vamos detectando. ¿Y cómo es el proceso desde que ustedes detectan una irregularidad? Pues depende del tipo de irregularidad de la que estemos hablando y depende de la financiación, del gasto del que deriva esa irregularidad. Muchas veces también hacemos peritajes, por ejemplo, la justicia en general nos piden peritajes para determinado tipo de delitos de carácter más administrativo, y hacemos peritaje también para ello. Y se ha hablado mucho del superávit en Canarias. ¿Por qué hay dinero que no se gasta? El superávit es un término muy complejo de entender. Y asociamos siempre el superávit a que se ha gastado menos de lo que se debía, ¿no? Pero es que en realidad eso no es superávit. Un superávit se puede producir porque has gastado de menos o porque has ingresado de más. El superávit que comunica la Intervención General del Estado es un superávit que ellos denominan superávit en términos de contabilidad nacional, que hace un análisis de parámetros económicos a nivel agregado. ¿Esto qué significa? Que este superávit, uno de los conceptos que componen el superávit es el resultado presupuestario, o sea, lo que has gastado y lo que has ingresado de más. Pero luego hay otros ajustes a nivel de vengo, que son complejos de explicar. Forman parte del superávit todos los resultados de nuestras empresas públicas, de nuestras fundaciones, de las universidades, de los entes. Todo eso conforman el superávit que comunica la Intervención General del Estado. Entonces, decir que el superávit se produce porque se ha gastado menos no es correcto, no es del todo correcto, eso es una pequeña parte. Ténganse en cuenta que, por ejemplo, el superávit forman parte todos esos ingresos que se han recibido en el último trimestre del ejercicio y que no se pueden ejecutar, porque materialmente no es posible ejecutarlos. Esos ingresos normalmente vienen asociados a un documento, un acto que los ampara y determina que esos ingresos se destinen a X tipo de gasto. Y esos gastos se ejecutarán en el año siguiente. ¿Y cómo calificarías a Canarias en cuanto al gasto del superávit? El superávit lo usado en lo que la norma le permitía, que es en amortizar deuda, porque no se podía usar de otra manera. Y en eso Canarias ha cumplido siempre.
Este año están relajadas las reglas fiscales. Eso significa que el superávit que hay, además de usar los ingresos para aquellas acciones específicas para las que han venido, pues Canarias podrá usar el superávit que le reste, descontados los ajustes que hay que hacer, etcétera, pues en lo que estime oportuno el Gobierno, ¿no? Pero hasta ahora Canarias ha hecho un uso del superávit que la ley le ha permitido, que es muy restrictiva, es así. Natalia, no sé si te queda algo por añadir. El tema de la intervención muy desconocido. Trabajamos para la sociedad, pero no se nos conoce fuera de aquí porque nuestra labor es controlar a la administración pública. Tenemos una labor muy importante. A veces no es bien reconocida en el sentido de que, bueno, somos como los inspectores de tributos, pero en el ámbito interno, pero es gratificante en muchos otros aspectos. Y nada, me alegro que se hayan interesado por la labor de la intervención general y espero que esto ayude a que se nos conozca un poquito más. Yo creo que en el mundo público ese proceso de igualación, ¿no? Yo diría que de superación de la mujer sobre el hombre en la administración, hay que trasladarlo al mundo privado. Es ahí donde todavía tenemos importantes déficits. Ahí yo sí creo que cuando te vas a los consejos de administración de las entidades financieras o de las grandes corporaciones del IBEX 35, exceptuando algunas muy notables excepciones, sigue habiendo mucho hombre. ¿Para cuándo una presidenta del Gobierno de Canarias? Mario. Pues, en mi opinión, para cuanto antes. Yo soy de la opinión de que el talento no entiende de género y es cierto que van muchos años, ¿no? que se hablan de cupos y se habla del peso de las mujeres en todos los órganos de toma de decisiones y ojalá que sea lo antes posible. Presidente, ¿gestionan mejor las mujeres? ¿Habrá una sucesora cuando Ángel Víctor Torres no esté en el Gobierno de Canarias? La verdad que es difícil responder si gestionan mejor según qué género, ¿no? He visto a mujeres magníficas gestionando y a hombres magníficos, y también lo contrario. Por tanto, es difícil responder a esa pregunta, ¿no? Nadie tiene una bola que es capaz de decir que gestionan mejor. Sí es verdad que hay techos de cristal que aún hay que romper. He sido alcalde y nunca ha habido una alcaldesa en mi municipio, no ha habido nunca una presidenta en Canarias, no lo ha habido en nuestro país y hay otras culturas, otros países, otras administraciones donde sí se ha dado la presencia de mujeres y eso debe promoverse porque es justicia social, es igualdad, es transición igualitaria, ¿no? ¿Ha sido fructífero este encuentro? ¿Les ha parecido interesante? Antes de marcharnos me gustaría que valorasen este acercamiento que ha habido entre ciudadanía y en este caso representantes de la administración. No sé quién quiere empezar. Hombre, yo agradezco siempre en la televisión que nos dejen un poquito de tiempo para hablar de ciencia. A veces considero que debería de ser un poquito más, ya que es una temática bastante importante que debería gobernar todas las decisiones y la verdad que tengo una valoración bastante positiva de lo que hemos comentado aquí, de que nos hayan escuchado y demás. Poder tener unos minutitos de hablar con alguien importante, con alguien como el presidente de ciencia y trasladarle la problemática en la cual nos encontramos, pues bueno, esperemos que en el futuro se tomen cartas en el asunto, la cosa mejore y podamos tener una investigación potente en Canarias y en España que cuide y mime y ayude a una transición hacia una estabilidad laboral a los investigadores en Canarias y en España. Presidente. Bueno, para mí ha sido un honor estar con dos personas jóvenes que dedican la mayor parte de su tiempo a la investigación y a la ciencia y también abren otras vías para demostrar sus conocimientos. Y termino con una frase contundente. Se pensaba hasta hace poco que la economía la movía el turismo, la movía el fútbol, la movía aquello que generaba recursos importantes, enriquecía a unos u otros. Pues no era así. La economía la mueve la ciencia, la mueve la salud y también dependemos de la salud para que haya economía, ¿no? Y creo que quizás esa es la gran enseñanza de esta pandemia, ¿no? ¿Podemos poner una fecha a la vuelta de la vieja normalidad? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿Cuándo se va a acabar esta crisis sanitaria? Como decía aquel desesperado, ojalá fuera ayer, ¿no? Pero sí es verdad
que primero porque el sufrimiento ha sido muy alto, que estamos saliendo de ese túnel, caminamos hacia la solución, miles y miles de vacunados frente a unos pocos contagiados y por tanto el futuro no puede ser más que mejor que lo que ha sido el pasado. Mario, presidente, David, muchísimas gracias por acompañarnos y por debatir con nosotros en esta jornada. Iremos al Pícaro, ¿ese? Ojalá, allí le esperaremos. ¿De qué especialidad? Pues Pícaro está basado en... Oxitocina. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui... Hola, enhorabuena, felicidades, ¿cómo están? ¿Sabes cuánto puede haber costado eso? Pues la estancia y el parto de Addison. Ni idea. ¿Cuánto cuesta nacer?